Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y el que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua, ¿verdad? Y es interesante porque en este miércoles el Señor nos invita a reflexionar siempre desde uno de los evangelios esenciales y fundamentales para nuestra vida, una reflexión profunda. Juan, que se dice que es el discípulo amado del Señor, ya debe estar viejito cuando escribe esto, por lo menos estamos en el año 100 cuando se escribe este evangelio, y él hace una síntesis después de todo lo que está escuchando y está viendo cómo camina la comunidad. Primero se había escrito Marcos, después ya viene Mateo, después viene Lucas, los sinópticos, y ahora Juan, con una teología diferente, reflexiona y dice, ¿verdad?, de lo más profundo. Qué grande es su amor y su misericordia. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera. Todo el que cree en Él no muera. Creer, amén, amuná, emuná en hebreo, quiere decir, queridos amigos, yetuúes. Creer quiere decir aferrarse a los principios, a los valores de la honestidad, de la solidaridad. Estas son cosas, queridos amigos, que siempre, de versículo 1 del Génesis, capítulo 1, hasta el último versículo del capítulo de Apocalipsis, encontramos siempre. Amén. Hey, voy, bebé. Ven, Señor Jesús, Maranatá. O sea, termina el Evangelio del Señor, de Dios en síntesis, esta propuesta de salvación escrita por la Iglesia. La Iglesia es la que escribe la Biblia, queridos amigos, la comunidad que va escribiendo, pero con los elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, que aquí te va transmitiendo y nos va a estar diciendo. Y en esta reflexión profunda, lleva ya guapuya, calculaña, mañana, hindú, peñande, yara, y añandé, y aquí el autor sagrado, cuando se sienta ahí, lleva, oñamindu, hina peñande, yarañe, ereje, y el amor de Dios. Ok, lleva oñamonguetá, iñapitu uye, y dice, Dios amó tanto al mundo que entregó, había sido a su Hijo, Jesús, para que todo el que cree, se vea bueno, voy a creer en los valores de Dios, entonces no muera, no muera. No morir, queridos amigos, no quiere decir que además no lleva una reanimación eterna de tu cuerpo, no, sino que el no morir quiere decir, queridos hermanos, esa felicidad y esa realización plena, esa es la vida plena. La vida que nosotros ofrecemos, que nosotros vivimos y que nosotros regalamos a los demás. Esa es la verdadera vida, darle sentido a nuestro existir. Pero recordemos que la vida no es mía, es de Dios. Y al ser la vida de Dios, la vida que es repartida a todos los hermanos que están a mi lado. Y por lo tanto, yo no puedo estar crucificando ni matando a mis hermanos, porque yo no soy el dueño ni de mi vida ni de la vida de los demás. Así es que entero de te añan de ella ye, para vivir de acuerdo al proyecto del Señor. Incluso nosotros, si somos verdaderos cristianos, no tendríamos que en nuestras propuestas decir para que nosotros estemos mejor, para que nosotros, no tendríamos que decir, porque por esencia, por antonomasia, ser cristiano, ser bautizado,
Ese es ya nuestro lema, que toda la comunidad esté siempre bien, que siempre la comunidad esté viviendo, pero equitativamente, de acuerdo a los principios y valores de la honestidad, del amor, del respeto, de la solidaridad. Si nosotros estamos diciendo, para que suceda esto, para que suceda aquello, para que los hermanos esto, para que termine el odio, para que, va, quiere decir que, daya ya poina, daya esa. Ese reino de Dios que nosotros decimos que como cristianos tenemos que construir, naña construir, nada más, porque ñande, daya ya poi, peñande yara y añande. Así de sencillo. Es más claro que esto, solamente el agua. Entonces, queridos amigos, tenemos que mirar, ¿verdad? Para que todo el que cree en Él, le dé vida a los demás, no muera. Tenga vida eterna, queridos hermanos. Y la vida eterna no es después de morirnos. La vida eterna es la vida que Dios nos ha regalado, la vida que ahora, porque esa es la vida que continúa. La eternidad significa, queridos amigos, esa felicidad y realización, aquí y ahora. Así es que, queridos hermanos, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar ni condenar, ¿se dan cuenta? No es ahora esa condena, el Hijo no vino para eso, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es decir, con toda su predicación y con toda su vida y con todo su testimonio. Así es que, queridos amigos, cuando dice, el que cree en Él no es condenado, porque y el que no cree ya está condenado. Quiere decir que no es el Señor el que nos va a condenar, sino que nosotros, en la medida en que aceptamos o no aceptamos, somos nosotros quienes llevamos por el mal camino a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra capilla, a nuestra propia vida. Ñandé la ya es 10. Ñandé la ñaña es un 10, ¿entiendes? A ñandé la ñaña es un 10, ñandé la bisabe, así es que aquí dice, el que no cree, es decir, el que no pone en práctica los valores del Evangelio, si no vivimos de acuerdo al Evangelio del Señor. Siempre vamos a estar dependiendo por los demás y siempre va a haber algunos faraones que se aprovechan de los esclavos y se aprovechan lastimosamente, ¿verdad?, de todos los que no tuvieron la posibilidad de hacer un camino de realización y de planificación. Que así sea. Que así sea.